Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros senadores, el presente dictamen es trascendental para la vida de los mexicanos porque tiene como centro establecer el régimen de ingresos que percibirá el Estado mexicano por concepto de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Y esto debe ser tratado de manera más detenida, puesto que históricamente los ingresos petroleros han solventado buena parte del gasto público, llegando a representar el 40% de los mismos. ¿Cómo vamos a garantizar y asegurar que la nación capture la renta petrolera? ¿Cómo lo vamos a hacer si en la ley de hidrocarburos y en la ley de ingresos sobre hidrocarburos que discutimos hoy ni siquiera se define lo que es la renta petrolera? Esta omisión debe solventarse para asegurar que el gobierno federal cumpla con su palabra de no compartir la renta petrolera, porque más allá de su campaña mediática a favor de esta reforma, estos contratos establecen contraprestaciones para los privados que incluyen porcentajes de utilidad y producción compartida. Así lo han puesto en evidencia distintos expertos, señalando que bajo el escenario en el que se están planteando las cosas, no se cumplirá el propósito de capturar dicha renta. Las imprecisiones del dictamen permiten una enorme discrecionalidad por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que seguramente se prestarán a abusos, corrupción y deficiencias en los cálculos que se traducirá en pérdidas no para el gobierno, sino para el total de la población mexicana. Es una vergüenza que se hayan ajustado las cuotas contractuales para fase exploratoria, que fueron disminuidas de la cantidad de 2.650 a 1.150 pesos. Ambas cuotas de facto son irrisorias para una empresa transnacional si tomamos en cuenta los altos beneficios por explotación que reportará un kilómetro cuadrado de terreno. Hace algunos años, ya lo decía mi compañero Rabindranath, John Rockefeller, fundador de la petrolera Standard Oil, hoy conocida como ExxonMobil, que el mejor negocio del mundo es una empresa petrolera bien gestionada y el segundo mejor negocio es una empresa mal gestionada. Afirmación que sigue siendo válida si analizamos que 7 de las 20 empresas más lucrativas del mundo son petroleras según el ranking de la revista Forbes. Sin embargo, el problema de fondo no es este, sino la paradoja de que las listas de estados fallidos están siempre encabezadas por países con la mayor abundancia de recursos naturales. Así que ahora vienen al nuestro con un gobierno que les pone la mesa a la medida de sus negocios, completamente ajeno al interés social. No podemos omitir que dentro del inestable ambiente que ha rodeado a la economía de nuestro país en las últimas décadas, muchas de las crisis económicas han podido mitigarse gracias a nuestro petróleo. Recordemos la de finales de los 70, producto de una fuerte devaluación a nuestra moneda, las que se dieron en los 80 derivadas de los problemas en nuestra balanza comercial. Y quien no recuerda la crisis del 95, donde salimos adelante por el endoso petrolero que el entonces gobierno cedillista hizo a los Estados Unidos como garantía para solventar esa crisis. Y recientemente en los gobiernos panistas, gracias a la bonanza petrolera que vivimos, fueron sacrificadas grandes sumas de ingresos fiscales y hubo un fuerte crecimiento en gastos suntuarios e improductivos. Es incuestionable la importancia de los ingresos petroleros en el gasto público para que éste pueda mantener su ritmo, ya que el gobierno nunca se ha planteado un esquema que mejore y haga más eficiente la capacidad de captación tributaria. Antes de plantear una reforma como la que hoy se pretende, deben fortalecerse y ampliarse las facultades de las haciendas estatales y municipales en materia tributaria, en lugar que se
en lugar se ha privilegiado a grandes empresas a través de la condonación de sus deudas fiscales y se ha impulsado reformas que contravienen el espíritu plasmado en nuestra Constitución. Aunque no se anota del canal de las estrellas, aún no olvidamos que el gobierno de Peña Nieto le condonó a Televisa más de 3.300 millones de pesos. Esto nos permite avisorar lo que vendrá y por eso les pregunto a los legisladores que votarán por esta ley, ¿a dónde vamos con un gobierno que entrega nuestra renta petrolera y exime del millonario pago de impuestos a las grandes empresas? Es inmoral lo que pretenden hacer con esta reforma, porque al final quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos que carecen de obras y servicios. Nuestro país lleva 30 años en un modelo que privilegia el desarrollo de los mercados y la inversión privada como motores del crecimiento y subordina la política social a proporcionar seguridad a esa inversión, al logro de estabilidad económica y a mitigar los efectos sociales del modelo. La reforma que presenta este dictamen disminuye la participación del Estado como proveedor de bienes y servicios para el desarrollo, lo convierte en un simple mediador de conflictos que transfiere recursos a la población en situación de pobreza para ser los agentes del mercado. Por lo tanto, los resultados que traerán las reformas que plantea el presente dictamen profundizarán la desigualdad, la discriminación, aumentará la pobreza, se debilitará nuestro mercado interno y se generará un efecto social en el que, según los especialistas, la gente se verá enojada, frustrada y violenta. Frente a esta expectativa, tenemos que sumar que tanto la CEPAL como el Fondo Monetario Internacional acaban de ajustar a la baja su estimación de crecimiento para nuestro país a un 2.5%, es decir, que seguiremos en las mismas, hablando en términos de generación de empleos y creación de infraestructura. Por lo tanto, no es de extrañarse que el gobierno le apueste tanto a esta reforma. Sin embargo, y esto me parece una burla, José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, acaba de advertir que las reformas que se están dando en nuestro país podrían dar resultados hasta el 2050, donde las rentas per cápita converja con la del promedio de los países de la OCDE. Por eso mi voto será en contra de esta ignominia, porque antes de entregar nuestra riqueza nacional debemos pensar en nuestras niñas y niños que no cuentan con el sustento necesario que les permita acceder a la alimentación. Voto en contra porque este dictamen despoja a nuestro país de una riqueza que bien puede ser usada para que nuestros jóvenes tengan acceso a la educación y oportunidades de empleo. Voto en contra porque se comete una afrenta contra las familias de este país que no tienen garantizado una vivienda, sus servicios básicos o su seguridad social. Y voto en contra porque no puede contraponerse el interés de una clase que se muestra regalando vehículos y casas de lujo a sus hijos a expensas de la riqueza de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.